Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un programa para conversar, dialogar acerca de temas de interés público desde el enfoque de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En los próximos días, quizá horas, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental va a tomar una decisión vital para el futuro del proyecto Domo Oso X3. Y esta decisión puede sellar de manera definitiva la suerte de la Reserva de Fauna y Flora de Tariquía. Los escenarios son dos: que el tribunal autorice el seguimiento de las obras o que las suspenda de manera definitiva. ¿Qué puede suceder en caso de que las obras continúen? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la reserva natural? De eso vamos a hablar hoy en Sumando Voces en Directo. Pero antes de presentar a nuestros invitados, queremos presentarle un resumen de cuál es el estado actual de este caso, que ha despertado el interés, obviamente, no solamente de legisladores e investigadores, sino también de los defensores de derechos medioambientales. La siguiente diapositiva, Jenny, por favor. Bueno, el caso ha escalado al Tribunal Agroambiental porque por decisión de esta instancia, el expediente que estaba siendo administrado en un tribunal de Entre Ríos ha pasado a manos de los magistrados en Sucre. ¿Qué está en juego? La revisión de la medida cautelar que ordenó paralizar los trabajos petroleros. Por lo tanto, la instancia de mayor jerarquía en temas de tierra y medio ambiente será quien decida si Petrobras puede o no entrar a la zona. La medida cautelar que se puso en cuestión: un juez de Entre Ríos había ordenado detener el avance de obras basándose en el principio precautorio, es decir, ante el riesgo de un daño irreversible a la zona de influencia. YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos apelaron a esta decisión argumentando que se frena el desarrollo nacional y que el pozo está fuera de la reserva. El Tribunal Agroambiental debe confirmar, revocar o modificar esa suspensión. Los argumentos que están en revisión. Los defensores postulan que existen indicios de que el proyecto contaminará acuíferos de la reserva de Tariquía sin importar la línea imaginaria del límite del proyecto. De esto también vamos a hablar hoy. El gobierno, por su lado, defiende la legalidad de la licencia ambiental y asegura que cada día de retraso genera pérdidas millonarias en el ámbito económico. El punto crítico es también, otro punto crítico también de este tema, es la validez de la consulta previa realizada solo en algunas comunidades seleccionadas, lo cual también sería una vulneración a la Constitución Política del Estado. Los posibles escenarios, ya decíamos, son al menos dos, pero nuestros expertos también nos ayudarán a comprender mejor ello. En el escenario A, en un fallo a favor de la reserva, se ratifica la suspensión de las obras y el gobierno tendría que rehacer estudios o buscar nuevas zonas de exploración. En un escenario B, a favor de YPFB y Petrobras, se levanta la pausa y las máquinas ingresan. Esto probablemente podría desatar un conflicto social directo. Lo otro importante es que el fallo va a sentar un precedente para otros proyectos petroleros en áreas protegidas. Y bien, luego de esta pequeña revisión del estado de situación del caso, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para la sesión de hoy. Está con nosotros acá desde la ciudad de La Paz la diputada Cecilia Requena, ambientalista, académica, una destacada referente en la defensa del medio ambiente y de los derechos ambientales. Diputada, mil gracias por darse un tiempo para estar con Sumando Voces. Patricia, el gusto es todo mío. Gracias más bien por la invitación. Es un gusto estar aquí con otras personas trabajando durísimo, como el ingeniero Guerrero, y creo que hay alguien más, así que un gusto. Voy a estar saludando a lo largo del programa a quienes nos están viendo, y más bien gracias a Sumando Voces por existir y por ocuparse de estos temas que son vitales y que a veces salen de la agenda pública más inmediata, pese a que, como decía antes, son vitales. Así que más bien gracias por la oportunidad. Gracias, diputada. Ciertamente la finalidad de Sumando Voces es poner en la agenda pública estos temas que son importantes, pero no siempre están en los medios tradicionales. También está con nosotros Marco Antonio Guerrero Isa, es investigador y docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en la carrera de Ingeniería de Medio Ambiente. Él es ingeniero forestal, magíster en Medio Ambiente y doctor en Ciencias Ambientales. Ingeniero, bienvenido al programa. Tenemos muchísimo que contar a partir de una investigación que usted ha hecho. Muy buenos días
Para mí también es un placer poder compartir este panel y que podamos llegar, ¿no?, a la mayor cantidad posible de la población para que conozca un poco más a fondo tal vez de lo que es Tariquía, lo que está pasando. Y bueno, las decisiones siempre las toman las autoridades, pero nosotros podemos contribuir con un granito de arena, con información técnica y científica para tomar las mejores decisiones y que no haya perdedores, ¿no?, que no haya afectados, que todos seamos ganadores en este caso. Así es, ingeniero. Lo importante y lo crucial aquí es que tenemos información con evidencia, basada en evidencia. Y también está con nosotros Andrea Álvarez. Ella es arquitecta urbanista transdisciplinaria, especializada en educación para la regeneración ecosocial, activista por el cuidado y la defensa de la madre tierra desde hace 10 años. Andrea es parte de un colectivo que viene apoyando o más bien viene defendiendo la protección de la reserva de Tariquía desde hace mucho tiempo atrás. Andrea, bienvenida. Es importante también para nosotros contar con voces jóvenes en el programa. Muchas gracias, Patricia, y sobre todo al espacio. Para mí es un gusto estar aquí amplificando la voz de esta lucha que no es solamente de un grupo, no solamente de un colectivo, ni siquiera de la ciudad, ¿no?, de Tarija, sino ya estamos viendo que hay una articulación nacional y encantada de compartir aquí este diálogo con la diputada, con el ingeniero, que son grandes referentes en la defensa ambiental y qué mejor que dar fuerza, ¿no?, a esta resistencia desde la articulación. Gracias. Bien, quisiera comenzar con la diputada Requena. Diputada, la determinación que va a asumir el Tribunal Agroambiental va a ser determinante, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto tiempo se prevé que haya un pronunciamiento? Y por favor, quisiéramos profundizar con usted sobre estos dos posibles escenarios que habíamos mencionado al inicio del programa, o si existe un tercero o algunos otros, si hay, por favor. Mire, en primer lugar, quisiera también saludar a Andrea Álvarez, qué gusto de conocerla y sí, a mí también me encanta que haya esta red, porque al final estamos en una red que además yo la veo como una red de defensa de la vida. Al final estamos hablando de la base de la vida, lo que sostiene la vida, que es llena de personas competentes y comprometidas y que dan de su tiempo a menudo gratuitamente y están ahí dando la batalla, muy particularmente los jóvenes. Mis respetos, mi agradecimiento, mi homenaje, porque así podemos conseguir los cambios que necesitamos, que no son fáciles y que sin embargo son vitales, indispensables. Así que es tan importante esto que está pasando en Bolivia. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente, lo que ha ocurrido ha preocupado a muchas personas, porque si bien el Tribunal Agroambiental, la Sala de Sucre, ha dado buenas señales en el pasado, casi todas han sido buenas. Ha habido un par que sí han confundido y nos han dado la sensación de que, bueno, tal vez no siempre vamos a tener a este tribunal del lado de la vida, pero en su mayoría sí. Entonces, yo tengo todavía una esperanza, pero ha sido muy preocupante que se decida, digamos, quitar la competencia del juez de Entre Ríos. Tampoco es que había garantías con el juez de Entre Ríos. Esa es la impresión que yo tenía, con toda franqueza. He estado en la inspección y hay mucha gente que vive en Tarija, como el ingeniero Guerrero, que saben mucho más que yo, incluso de la brigada tarijeña, a la que yo también, de verdad, que me saco el sombrero por muchas personas, particularmente diputadas y senadoras mujeres que han estado dando la batalla ahí, junto con los comunarios, que son los que se llevan realmente el trofeo de la resistencia valiente, consistente y que están sufriendo ahora persecución penal. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, bueno, sí, ya está en esta sala y lo que va a ocurrir es que va a haber una decisión. Y la decisión, como usted bien dijo, es o continúan o directamente se detiene todo esto. Por supuesto que puede haber acciones judiciales adicionales ante el Constitucional, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, no es que todo acaba acá, e inclusive, y esto es importante, acciones ante la esfera internacional. La esfera internacional, por ejemplo, la CIDH, que defiende derechos colectivos, particularmente derechos de los pueblos indígenas, pero también acá en Bolivia los pueblos indígenas y los campesinos. Ahí hay una
un debate abierto sobre si son cosas tan distintas finalmente, porque eso es lo que se está planteando en el caso de Tariquía. Son campesinos, no son comunidades indígenas, entonces no aplica la consulta previa. ¡Wow! Eso es muy debatible porque al final, ¿de qué estamos hablando? Hay ciudadanos de primera, de segunda, al final estamos hablando de la contaminación de las aguas y de la destrucción de modos de vida francamente tradicionales y de larga data de poblaciones. Entonces, creo que esas diferenciaciones no deberían hacerse. Entonces, vuelvo al punto, nos quedan también las instancias internacionales. Por otro lado, quisiera hacer un esfuerzo por decir, por supuesto que para el Estado boliviano no es sencillo lidiar con un contrato, digamos, con un compromiso ante una transnacional, y una transnacional como Petrobras. Y Petrobras, porque además tiene digamos, ya está en el país y es parte de un país muy poderoso, ¿no? El más poderoso de Sudamérica, y que se lo puede ver como un aliado que necesitamos también. Entonces hay que entender eso, lo digo nada más como un dato de la realidad, que todos, incluidas nosotros que estamos de este lado, debemos entender porque tenemos que encontrar la mejor salida posible. Cierro. En todo caso, a mí me parece muy importante que se entienda que el caso de Domo Oso X3 no es el caso de Domo Oso X3. Es como bien se lo ha planteado y se lo ha enfocado durante, digamos, por parte de toda esta lucha por Tariquía, a la que yo contribuyo desde La Paz, como ha dicho Andrea, y que refuerzo una lucha mucho más consistente que está sobre todo en el territorio y en Tarija. No, es el caso de Tariquía. Es Tariquía, y nosotros lo hemos podido también, hemos podido contribuir a aprobar eso con nuestro amicus. Hemos presentado un amicus a la Corte hablando de hidrogeología, que es hablar de las aguas no solo superficiales, sino también de las aguas subterráneas. Es una sola cuenca, y además de eso, ahora no me voy a entrar en detalles porque la pregunta era más genérica, pero lo que quiero decir es que los límites administrativos no son los límites de la cuenca, y haber pretendido eso a mí me asusta de parte de Petrobras que haya pretendido tener una categoría 2 en semejante proyecto. Me asusta mucho esa actitud porque ya muestra una actitud de ahorrarse plata de una transnacional a la que no le falta plata, ya, ¿no? ¿En contra de quién? De comunidades para las que la diferencia es todo o nada, perder todo o nada, o casi todo o nada. Eso ya me parece tremendo, ¿no? Enfrentarse con ellos penalmente, todo eso me parece tremendo. En fin, así que creo que aquí hay que realmente darse cuenta de la gravedad de todo esto y insertar todo esto en un debate más amplio que es la transición energética. ¿Realmente Bolivia necesita, como nos están diciendo, explorar desesperadamente, incluso en sus áreas protegidas, porque el campo, más allá del pozo, el campo, San Telmo, está casi totalmente dentro del área protegida? Si este pozo da positivo, explorarán otros dentro del área protegida, y esto no lo estoy sacando de la nada. Esta es una conversación que he tenido también con gente de Petrobras. Por tanto, estamos en una lucha existencial por nuestras áreas protegidas y por una perspectiva del siglo XXI que sea muy distinta, que sea sostenible. Todo eso está en juego. Estoy un poquito desordenada en mi respuesta, mil disculpas, pero son muchas cosas las que están en juego en este caso de Tariquía, y aprovecho de agradecer por la resistencia tan heroica que están haciendo tantas personas en el territorio. Diputada, más bien gracias por todos estos insumos que a lo largo del programa vamos a ir desarrollando, y precisamente a propósito de lo que decía usted, quiero dar la palabra al ingeniero Marcos Guerrero, porque él ha desarrollado un estudio y ahí tenemos evidencia científica justamente para explicar todo lo que potencialmente podría suceder en caso de que las obras continúen. Y el inicio de este estudio hace también una relación, una sistematización de los pasos, de la ruta crítica que debía haber seguido el proyecto, ingeniero, es decir, el marco legal, la obtención de la licencia ambiental, qué dice la Constitución, precisamente eso de por qué se le ha dado categoría 1 y 2, perdón, y no 1, etcétera. Por favor, quisiéramos comenzar con eso por su parte. Muy bien, muchísimas gracias. También yo voy a continuar un poquito sobre lo que
se ha expuesto anteriormente. A ver, yendo a un principio, como diríamos, ¿no? Todo este proceso, este procedimiento para llegar hasta donde estamos ahora, ya cuando se ha otorgado la licencia ambiental, consideramos de que existen vicios de nulidad desde un principio. Miren lo que dice la Constitución Política del Estado en el artículo 410 establece una jerarquía normativa, ¿verdad? Donde en el tope superior tenemos siempre la madre de todas las leyes en nuestra Constitución Política del Estado y ninguna otra puede estar por encima de ella. Luego tenemos acuerdos, protocolos, convenios internacionales, después las leyes y los decretos, ¿verdad? Siguiendo ese orden. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 30, en el inciso 15, establece los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios y campesinos, como lo explicó la senadora. En este caso, ¿dónde estamos? Lo de Tariquía, por ejemplo, son comunidades campesinas. Si no hay territorios indígenas, pero sí son comunidades campesinas. Entonces no los toman en cuenta y no los consideran. ¿Qué dice este artículo? El inciso 15 dice que todos los pueblos, las naciones, los pueblos indígenas, originarios, campesinas, tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, en este caso como la consulta previa, obligatoria y realizada por el Estado. Todos estos pasos no se han aplicado ni se han cumplido. Algunos a medias, por ejemplo, en el estudio de evaluación de impacto ambiental, miren, son más de 4.000 páginas, no saben el tiempo que ha llevado por lo menos analizar la mayor parte, y ahí podemos ver de que tampoco se ha hecho la consulta previa, su nombre lo dice, debe ser antes de firmar un contrato, antes de firmar un convenio o antes de realizar el estudio. No se ha hecho en absoluto. Si es que bien es cierto, hay un documento que dentro del estudio especifican ellos que han hecho la consulta lo ha hecho la empresa Petrobras y no es el Estado. Desde ahí ya tiene total nulidad. La empresa ha realizado esta consulta, ni siquiera es consulta. No se ha informado, no se tiene información técnica, los impactos desde todo punto de vista. También en la firma de los contratos con las empresas, cuando se han otorgado los bloques, no se han otorgado tampoco, no se ha hecho la consulta previa, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el inicio, podemos ver de que no se ha cumplido. Hay incumplimiento y hay muchas dudas en cuanto a la documentación inicial. Luego también más adelante podemos ver, dice que el Estado, por ejemplo, en el numeral 3 del artículo 30, dice que el Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinas. Tampoco lo ha hecho, no se ha cumplido estos pasos. Para ello hay procedimientos. La consulta previa no es cuestión de reunir a la gente que sea dirigida o con intereses y hacer una reunión, un almuerzo y presentar unas diapositivas. No se trata de eso. Hay procedimientos, hay formas, tiene que hacerse siguiendo estos lineamientos y tiene que tener la validez. El espíritu y la finalidad de la consulta es llegar a un consenso, llegar a explicar, escuchar a la población qué es lo que necesita, qué observaciones tiene al respecto, y no se ha cumplido en absoluto. Entonces, miren, el vicio de nulidad, como decía, desde la firma de los contratos, de la obtención de la licencia ambiental, dentro del estudio, el estudio también a 1 kilómetro más abajo, ahí tienen, por ejemplo, el procedimiento, ¿no? Para la obtención de la licencia ambiental. Establece la normativa de que se deben cumplir ciertos pasos, ¿verdad? Entonces hacen la solicitud y miren, 1 kilómetro más abajo, donde está la reserva, tenía categoría 1, que ha sido otorgado el año 2018 para el pozo X1, X2, que tampoco han cumplido con el procedimiento, con las normas, ni han respetado el área protegida. Ahora que se encuentra a 1 kilómetro y algunos metros más al norte de la reserva, ahí pueden ver en la imagen, en la parte norte, se le otorga una categoría 2. Si bien es cierto, hay un reglamento, ya les dije que no puede estar por encima de la Constitución de una ley. Hay un decreto supremo que establece
que cuando una actividad, obra o proyecto está ubicado fuera de un área protegida, en este caso exploratoria, dice es categoría 2, y no es así. Ahí tenemos que tomar en cuenta otros criterios y otras normas. Por ejemplo, en la misma ley del medio ambiente, en el Reglamento General de Áreas Protegidas, establece de que debe haber una zonificación dentro del área protegida. De las 9 categorías que hay de zonificación, una de ellas precisamente corresponde a la zona de amortiguamiento o buffer que se llama normalmente, ¿no? Precisamente esta área es para que no se generen impactos directos dentro del área. Y en este caso tampoco se aplican ni se ha cumplido ni se ha respetado este procedimiento. Por favor, en la imagen de la triangulación que les decía, para obtener miren ahora también en el paso por todos lados vemos de que hay observaciones y hay incumplimientos. En esto, por ejemplo, para obtener esta licencia ambiental, quien otorga la licencia es el Estado. Aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo debe haber la participación de 3 instancias. El Estado, evidentemente, es el que norma, regula y otorga la licencia ambiental a través del Ministerio, ¿verdad? De Medio Ambiente, el Viceministerio y la dirección. Por el otro lado, tenemos quien solicita, en este caso generalmente es la empresa privada y en algunos casos, bueno, de parte del Estado, que es el que solicita la licencia ambiental. Y tiene que haber la participación, en la parte derecha, si ustedes pueden ver, tiene que haber la participación de la sociedad. Eso es lo que prevé la Constitución, eso prevé las Naciones Unidas, prevé el convenio 169 de la OIT. Todas las normas prevén de que la sociedad tiene que formar parte y para eso se debe hacer una consulta previa, y más aún cuando se toman decisiones de esta naturaleza que van a afectar de manera directa e indirecta a muchas comunidades, a muchas zonas y a muchas regiones, ¿verdad? Entonces no se ha aplicado ni se ha cumplido con este procedimiento que establecen las normas. ¿Ya? Ahí entonces, en la triangulación que les decía, fíjense ustedes qué es lo que han hecho en el caso de Tariquía en el Domo X3. El Estado es el que otorga la licencia, quien solicita es YPFB y Petrobras, que es el mismo Estado, a quien consulta al CERNAP, y el CERNAP se lava las manos y dice, bueno, no está dentro del área y no hacemos nada. Vía libre para que puedan otorgar, y así se dio la licencia. Entonces, ¿dónde queda esa parte de la consulta o la participación previa de la ciudadanía? Ahora es más, la licencia ha sido obtenida en un tiempo récord, ¿no? Normalmente para estos casos, hacer un estudio de esta naturaleza lleva por lo menos 2, 3 o 4 meses. Pero miren, en un tiempo récord, absolutamente un récord, se ha obtenido la licencia. Claro, como ¿cuántos no había días? ninguna ¿Cuánto observación, tiempo, ingeniero? no había objeción. En menos de 2 meses han obtenido la licencia. Por eso les decía, normalmente debería tardar 6, 8 meses, hasta 1 año se tarda para obtener una licencia ambiental de esta naturaleza, y ellos lo han obtenido en menos de 3 meses. Wow. ¿Verdad? Entonces eso, claro. Yo quisiera Miren, añadir algo ahí. Dentro del mismo, sí, claro que sí. Adelante, diputada, por favor. Disculpas, pero Patti nos dijo que podíamos interrumpir un poquito y solo quería orientar porque ha habido una evidencia que se ha mostrado en el proceso que a mí me pareció la bomba del proceso. Quisiera reconocer, justamente vino de la brigada parlamentaria de Tarija, de la diputada Adriana Aguirre, ¿puede ser? Y ella mostró que el 2020 le habían dado es decir, le habían asignado la categoría 1 a este proyecto. Lo que ya implica delito, porque ese papeleo que le daba categoría 1 a este proyecto, al Domo X3, luego alguien dijo que no era para el X3, pero ella ha mostrado que sí, y le ha entregado al juez, aunque dice que ya era parte de los sobrados, ese documento ha desaparecido, para luego aparecer la categoría 2 de ese mismo proyecto. Solo quería añadir eso, porque eso muestra dolo, fraude, en fin, una cantidad de cosas que, como bien dice el ingeniero Guerrero, el Estado ha hecho desaparecer, en este caso el Ministerio, ¿no? Ha hecho desaparecer esa primera decisión que le otorgaba como cualquier sentido común, diría, más allá de ese pinche decreto al que también se refería el ingeniero Guerrero, que podía ser categoría 2 porque estaba fuera de reserva. Por todo lo que se ha dicho, ya no voy a abundar,
obviamente no puede ser 2, y hubo el 2020 una asignación de categoría 1 que ha desaparecido, pero que está en los obrados del proceso. Ahí me quedo, gracias. Gracias, diputada. Ingeniero, vamos a seguir un poquito más adelante con usted. Queríamos comenzar con toda esta parte de normas y procedimientos que se han vulnerado, que no se han seguido de manera correcta. Creo que ha quedado clarísimo. No ha habido una consulta previa como debía ser, informada desde el Estado, sino desde el operador privado. El procedimiento para la obtención de licencia ambiental, no solo su celeridad, sino el hecho de que 3 actores del mismo ámbito, es decir, el Estado, intervengan. Creo que todo esto y lo de la categoría, que es vital, ¿no? Porque la categoría, el número que se le asigna a la categoría implica, obviamente, el efecto que puede tener. Yo quisiera preguntarle, por favor, Andrea, ¿qué previsiones están tomando ustedes como colectivo ante la posibilidad de que un fallo resulte adverso para los intereses, no solamente de la reserva, sino en realidad como decía la diputada, de la vida, ¿no? en la zona? Gracias, Patricia. Bueno, nosotros como activistas, podríamos decir, sabemos que esta lucha no va a terminar aquí, ¿no? Y de hecho estamos conscientes de que esa es una posibilidad de que suceda, pero creo que en varias conversaciones, sobre todo este año, que se ha consolidado una articulación nacional muy linda y que ha dado mucha fuerza a esta resistencia en Tariquía, creo que ya veníamos intentando llegar a instancias internacionales, ¿no? Sabíamos que tenían que agotarse todas las instancias nacionales. Lamentablemente puede que suceda, pero creo que esa es una muestra de que la lucha no solamente ya es de Tariquía, no solamente está en Tarija, sino que es una lucha por la vida. Y una lucha por la vida que nos une y que nos fortalece cada día más en que estamos firmes, ¿no? Defendiendo los territorios y defendiendo lo que realmente Bolivia tiene como riqueza, que son nuestras áreas protegidas, que es nuestra biodiversidad, que es nuestra naturaleza. Entonces, la lucha no se va a caer por más que el juez falle a favor de las petroleras. Al contrario, yo creo que nos va a fortalecer muchísimo más y quiero hacer llegar ahí un saludo y sobre todo un voto de fortalecimiento y resistencia a los comunarios y comunarias que quizás muchas veces se sienten solos, ¿no? Nosotros intentamos acompañar todo este proceso, intentamos estar muy de cerca, pero sabemos que las dinámicas internas que ellos tienen son diferentes, la vivencia que ellos tienen es otra, el peso de esta lucha y de esta resistencia cae directamente entre sus cuerpos, ¿no? En sus estilos de vida que se ven afectados, y uno desde la ciudad, desde las luchas urbanas, en este caso desde la academia, como el ingeniero, desde la parte política, desde la diputada, creo que solamente intentamos contribuir, como ella misma lo ha dicho, y fortalecer esta resistencia, y creo que eso es lo más importante de esta etapa, digamos, en que se encuentra esta lucha de Tariquía, porque en ningún otro momento, que sabemos que esto, por si acaso, viene más de 10 años, ¿no? La resistencia y la amenaza petrolera a la reserva, yo creo que data de unos 10 años, y quizás del activismo que se ha conformado a raíz de esto, unos 8 años, es 2018, 2019 más o menos, donde las amenazas cada vez se incrementan más, y eso hace que nos vayamos articulando desde la ciudad, desde otros departamentos, y en este punto, más o menos desde enero, ¿no? Que, bueno, empezamos el año con esta mala noticia, ha hecho que cada vez seamos más los actores que estemos involucrados y que estemos respaldando esa resistencia, ¿no? Esta lucha. Entonces, que el mundo y que Tarija y que Bolivia sepan que la lucha no va a terminar aquí, al contrario, vamos a continuar y con más fuerza. Muchísimas gracias, Andrea. Diputada, usted ha referido estas acciones dolosas, digamos, que se han cometido en la etapa preliminar del proyecto, estas, vamos a llamarlo fallas, cuando en realidad son vulneraciones terribles a la Constitución, ¿no? Estos pueden ser los argumentos que le ayuden al país a presentar algún tipo de recurso ante tribunales internacionales. ¿Qué tipo de insumos podrían ser útiles para presentar en el exterior, pero además tratando de amortiguar algún tipo de efecto peor también, porque Petrobras se podría venir con todo contra Bolivia, ¿no?
Sí, Patti, yo primero quisiera decir que esto, o sea, sí, en principio está aprobado, ¿no? Porque el documento existe. Y lo grave es que hay gente que tiene el documento, pero el documento no está en la instancia donde debería estar. Solamente le cuento a la gente que el juez dijo, antes de terminar la sesión, la audiencia, dijo, yo exijo al ministerio que me mande este documento porque según el juez no estaba en obrados. Después la diputada Aguirre me dijo que estaba en obrados. En todo caso, más allá de eso, lo que sí le puedo decir como fiscalizadora de estos temas, yo he mandado bastantes peticiones de informe y no soy la única, aquí hay mucha gente trabajando, como también lo ha dicho Andrea, somos una red larga. No hay transparencia en información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta es una evidencia de delito, a mi entender. No soy abogada, pero obviamente ocultar, hacer desaparecer un informe que dice que es categoría 1 para luego aparecer categoría 2, eso sí que es gravísimo. Y eso ya debería ser un insumo para el Tribunal Supremo, para el Tribunal Agroambiental en Sucre. O sea, antes de ir todavía a las instancias internacionales, porque como todos sabemos, antes de ir a las instancias internacionales debemos agotar las nacionales. Entonces yo no me rindo todavía y les doy el beneficio de la duda a nuestros jueces y juezas, a nuestros magistrados que están en el Tribunal Agroambiental. Ese solo hecho ya debiera ser, de verdad, debería poner, como ha estado tratando de mostrar el ingeniero Guerrero con tantas otras cosas. Yo le digo ingeniero, no sé si ingeniero, disculpe, pero bueno, en todo caso, nuestro investigador Guerrero ha estado mostrando todos los vicios de nulidad, también ha estado hablando él de la consulta pública, en fin. Entonces, definitivamente está tan mal hecho todo esto es bien importante entender, está tan mal hecho todo, ¿no? La consulta está mal hecha, él lo ha explicado, ¿no ve? Debió haberle hecho YPFB, en realidad ni siquiera es consulta, pero la hizo Petrobras, en fin, con todos unos vicios, ahí hay unas denuncias que obviamente se tienen que investigar, pero la gente dice que en realidad lo que aparece como consulta no es realmente consulta, en fin, este asunto de la categorización, eso, y por otro lado el hecho de la categorización que ha permitido que un montón de información relevante no sea investigada, porque justamente en eso consiste pues la diferencia entre una categoría 1 y 2, el nivel digamos, la amplitud del estudio y la profundidad del estudio. Entonces eso permite a la empresa, y eso es donde yo me pongo a dudar mucho de Petrobras, parezco ingenuo aquí, ¿no? Hay gente que debería, obviamente tienes que dudar de Petrobras, pero bueno, ¿por qué Petrobras está actuando así? ¿Qué pretende hacer? ¿Por qué no ha hecho los estudios? Petrobras, si me permite, Pati, debió haber dicho, yo les haré el estudio más exigente posible para demostrarles que no voy a dañar, ¿no? Esa sería una actitud que uno dice, bueno, esta empresa va en serio, ¿no? Va en serio a querer evitar la contaminación de todas las comunidades de la cuenca del río Chiquiacá hacia abajo, que van a ser las afectadas por este pozo exploratorio, que además es, como hemos dicho antes, parte de un campo que si de ser eficaz este pozo iría a abrir otros pozos, esta vez muy probablemente dentro de la reserva, porque el campo está por fuera de la reserva donde están haciendo este pozo exploratorio, pero también en general la mayor parte del campo San Telmo está dentro de la reserva. Bueno, por todo eso entonces efectivamente hay una cantidad de vicios, de nulidad y de problemas que deberían hacer que esto se anule y que el Estado boliviano, que es su pregunta, Pati, me preocupa a mí también eso, tenga una buena causa, ¿entiende? Porque si no, por supuesto que puede ser sujeto el Estado boliviano a demandas internacionales también contra la inversión y qué sé yo. Yo entiendo eso, pero yo a mi entender, y le aseguro que estoy haciendo un intento de ponerme también en la responsable posición de pensar en el Estado boliviano, ¿no? No solamente decir nuestra causa, que es vital y que no le voy a quitar un ápice de importancia, pero tenemos que cuidar lo otro. Yo como diputada lo tengo que hacer también. Entonces, creo que tenemos un muy buen caso que hacer. Primero en Bolivia y en caso de ser necesario en instancias internacionales. Y yo esperaría que Petrobras renuncie por sí misma a insistir, a porfiar en esto, porque de verdad que las evidencias muestran que Petrobras ha hecho, junto con el Estado boliviano, como se ha demostrado, lo dijo el ingeniero Guerrero, muy mal las cosas. Entonces esperemos que podamos decir que no, y como decía, cierro, no nos olvidemos de que esto implica una discusión un poco más amplia de transición energética para tomar las mejores decisiones posibles para nuestro país. Muy bien. Quiero volver con el ingeniero Guerrero, por favor.
Pero entre tanto, recordarle a la ciudadanía que puede ir dejando sus comentarios y opiniones en nuestra transmisión en Facebook. Tenemos muchísimos y algo que es sumamente importante, por favor, es aclarar que Sumando Voces en aras de la pluralidad y el equilibrio, por segunda vez consecutiva en varios programas y en realidad ha buscado también la contraparte del Ministerio de Hidrocarburos, de YPFB, y bueno, sistemáticamente no nos han dicho que no iban a asistir, sino que nos han ido retardando la respuesta, pero sí lo hemos hecho porque obviamente para nosotros es importante tener voces diversas que le ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión pública informada. Ingeniero, precisamente a raíz de lo que estaba diciendo la diputada, ahora sí quiero que pasemos a que usted nos muestre con la evidencia y el estudio que ha elaborado cuáles van a ser los efectos de mayor impacto dentro, bueno, para la reserva en realidad, a pesar de que esta parte de la exploración no está dentro de la reserva como tal, el impacto hídrico, medioambiental, etcétera. Por favor, usted ha preparado algunos cuadros que nosotros vamos a ir mostrando a medida de su exposición. Nos gustaría que comencemos, por favor, con todo el impacto en las cuencas, ¿no? Porque no solamente va a afectar al sector, sino que incluso el agua que va a llegar a la ciudad de Tarija. Perfecto, muchísimas gracias. Un poquito, un minutito, si me permiten, acotando, Por ¿no? favor. Aprovechando esta instancia para poder informar. Por ejemplo, ustedes no saben cuánto cuesta conseguir una copia del estudio, ¿no? Dice la ley del medio ambiente, el procedimiento para obtener debe ser público. Miren ustedes, no se puede conseguir el estudio para hacer el análisis y ver qué es lo que están haciendo, qué información tienen, qué están presentando, se oculta. Y cuando se oculta algo, bueno, son razones obvias, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Por otro lado, la diferencia para que quede claro entre 1 y 2, miren, cuando es categoría 1 es que afecta a todos los factores, al agua, al suelo, al aire, ruido socioeconómico, a todo. Y la categoría 2 dice debe afectar uno o algunos solamente de estos factores. Y todos sabemos que la actividad hidrocarburífera afecta pues a todos los factores ambientales. Entonces, bajo cualquier principio nosotros podemos ver de que era categoría 1 y no era categoría 2. Por otro lado, nuestro presidente de la República ha pregonado bastante de que deberíamos ir por los proyectos de captura de carbono y no afectar las áreas, bueno, que son energías alternativas, etcétera. En Tariquía se ha hecho una tesis de grado de una estudiante de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, donde ella ha hecho una propuesta, una definición que mediante un proyecto de captura del carbono se puede recaudar hasta unos 5.000, por lo menos 5.000 millones de dólares conservando y protegiendo este ecosistema. Pero bueno, quedó ahí el documento, entonces si nosotros hacemos una comparación con lo que se va a explotar en hidrocarburos, es una suma similar. Entonces no tiene sentido destruir, abrir caminos y estar en contra de la población para ver el efecto que puede ocasionar, ¿no? Ahora, en cuanto a los efectos y las consecuencias, miren ustedes si puede mostrar, ahí se ve en la imagen claramente, ¿no? De que el pozo está en la parte superior, derecha al norte, pero si vamos un poquito a ver las cuencas, cómo funcionan. Entonces, para otorgar esta licencia, en la parte, cuando hablamos en la parte hidrológica, tenemos ahí por favor, tenemos que entender el principio y cómo funciona una cuenca. La cuenca nace en la punta del cerro, en palabras sencillas, y termina en un determinado cauce o donde se une con otro curso para formar una cuenca más grande, en este caso una microcuenca, una subcuenca y para llegar a una cuenca. Toda la cuenca, un poquito avancemos por favor, toda la cuenca que tenemos del río Tarija, por ejemplo, fíjense ahí está la imagen, mire a la izquierda está todo lo que está pintado en café, es el área protegida y un poquito más arriba, ahí está ubicado el pozo. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, esa es una cuenca. Esa es la cuenca que va a ser afectada. Entonces, fíjense ustedes el punto donde está ubicado arriba. Todo lo que hagan y se altere, se modifique, se van a utilizar millones de litros de agua. Dicen que van a hacer un pozo, van a perforar para extraer el agua subterránea, además de la que corre en la quebrada Oso, es muy pequeñita. No van a tener la cantidad suficiente de agua. Entonces, ¿de dónde van a extraer? El estudio dice del río Soledad, que es el siguiente afluente, ¿no? que se tiene, y luego va a parar al Chiquiacá, que pasa por toda el área protegida. Todo lo que hagan aguas arriba va a afectar considerablemente aguas abajo.
Por otro lado, estamos en un ecosistema pues frágil, no podemos dividir la cuenca. Ahí tienen, ¿no? Ahí está más clara la imagen. En la derecha se puede ver, esa es la cuenca que se afecta de manera directa por la actividad, porque van a aperturar un camino de 7 kilómetros, porque van a haber planchadas, van a entrar camiones, tractores y toda la maquinaria que va a entrar ahí. Entonces, los impactos son muy grandes y desde el punto de vista hidrológico no podemos separar. Y para que complete el ciclo hidrológico, miren ustedes, si nosotros afectamos al bosque, si nosotros destruimos la vegetación, porque junto con la actividad del camino que se va a aperturar, ahí vienen otras actividades ganaderas, después agrícolas, después viene cacería, pesca, y esa carretera porque va a tener más o menos unos de 7 a 10 metros de ancho, ¿verdad? Y van a hacer todas las mejoras seguramente hasta Entre Ríos para que puedan ingresar fácilmente toda esta actividad que le había mencionado. Si nosotros afectamos los bosques son las fábricas de agua que tenemos, son bombas bióticas que hacen, absorben de la atmósfera de determinado lugar como la que llega de Tariquía. Yo hice un estudio, lo presenté en el mes de septiembre, por ejemplo, sobre los ríos voladores. Nosotros siempre analizamos y vemos todo lo que fluye por encima de la superficie, eso es lo que vemos. Pero para alimentar los 4 ríos que tenemos en el Valle Central de Tarija, el agua ¿de dónde viene esa agua? A través de estas bombas bióticas, mágicas las plantas, que nos llevan a la atmósfera las partículas, con el viento llegan, los vientos predominantes de casi los 12 meses del año en Tarija son del sudeste, y eso viene del subandino, viene de la parte región del sur del continente, como pueden ver en la imagen de la derecha, y está gráficamente de dónde viene la humedad, y es la que llega hasta la serranía de Sama. Ahí, por la altitud que tiene, tenemos más de 4.000 metros, se condensan esas partículas de agua y se vuelven lluvias orográficas por la orografía que tenemos, y esas son las que se precipitan en Tarija y alimentan a los 4 ríos que tenemos en el Valle Central, el Camacho, el Tolomosa, el Guadalquivir y el Santana, que posteriormente pasan por la mitad de la reserva de Tariquía y luego van, como les decía, a alimentar esa cuenca grande. Entonces, las alteraciones y modificaciones en este ciclo hidrológico van a ser considerables. Por otro lado, tampoco no se analiza el ecosistema. Ese es un ecosistema que tenemos. Sí, pueden presionar ahí, pues, creo que corre un pequeño video para que conozcan los que no conocen, digamos, Tariquía, ¿no? Entonces, si alteramos la vegetación, esas van a ser las consecuencias. Sí se va a afectar el ciclo hidrológico del Valle Central. Además, directamente a las aguas que van hacia abajo, a las poblaciones que viven hacia abajo, hacia el río Tarija y posteriormente al Bermejo, ¿no? Que ya sale de la cuenca, que ya sale de nuestro territorio. Ahora la fauna, miren ustedes, en todo el estudio van a utilizar 7.000 kilos de explosivos y son 119 productos denominados tóxicos que necesitan una licencia ambiental especial. Para otorgar aquí al proyecto le han otorgado también esa licencia ambiental, se llama LASP, que es licencia ambiental para actividades con sustancias peligrosas. Tienen ¿Son químicos, 119 ingeniero? productos que van a utilizar. Químicos. Son químicos, Wow. sí, entre químicos, ahí hay conservantes, hay varios, ¿no? Que van a utilizar. Pero miren, llama mucho la atención que dentro de esos 119 productos, no dicen las cantidades. Si ustedes analizan y se ponen a ver esa licencia, dice a solicitud y requerimiento de la empresa, o sea, tienen libre albedrío, digamos, para importar, para meter, para utilizar, y dicen que no se va a contaminar. Se va a contaminar, pues, muchísimo las fuentes de agua, aguas abajo de toda la población que vive. Por otro lado, miren, en la reserva tenemos 400 especies de fauna, 62 mamíferos, 242 aves, 28 anfibios, 19 reptiles, 64 peces. O sea, es una reserva, un área que tiene una gran cantidad de biodiversidad. Dentro de los 3 objetivos que tenemos del área, el primero es conservar los recursos hídricos. No nos olvidemos que toda la reserva, como han visto en la imagen en el mapa, ustedes pueden ver que son nacientes de fuentes de agua, y de hecho toda la provincia de Ocónor es la que más agua tiene de todo el departamento. Entonces no podemos poner en riesgo, el recurso hídrico es el recurso, si bien es cierto, el más abundante del planeta,
pero a la vez es el que menos tenemos acceso porque menos del 1% es agua dulce y agua útil para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a poner en riesgo esta fauna que tenemos en la región? Si ya les dije, vamos a meter tantos explosivos, se va a aperturar caminos, el ruido en la selva, en el lugar donde está ubicado el domo X3, el ruido que se va a provocar se llega pues hasta unos 8, 10 kilómetros por lo menos. ¿Y qué va a hacer la fauna que está en el lugar? Se desplaza, se va a otro lugar. No permite que hayan estas actividades. Entonces, les decía, el objetivo de la reserva es conservar los recursos hídricos, conservar la biodiversidad, la gran cantidad que tenemos en la región y todo el ecosistema, ¿no? Entonces, ahí está justamente que ya está en proceso de extinción el Pucumari, que esa es la zona donde se considera que era su hábitat y que habitaba bastante. El jaguar, el puma, tenemos, ¿no? El tapir, chanchos, corzuelas, etcétera. Además, hay también una paraba que tenemos, el loro hablador, pavas, tucanes, etcétera, ¿no? Una infinidad, como les digo, además de reptiles, de peces que hay en la zona. Entonces se pone en riesgo por las actividades. Ese es, por ejemplo, otro tema que no se lo considera tampoco con el estudio, se llama el efecto de borde. ¿Qué quiere decir? Que hasta el límite, por eso se crean las zonas de amortiguamiento o buffer, ¿no? Que deberían, la normativa dice que deben estar entre 1 y 10 kilómetros, dependiendo de la fragilidad tenga el ecosistema. Tampoco se menciona ni se considera estas zonas o estas áreas. El CERNAP debería haber previsto. El Reglamento General de Áreas Protegidas establece que una de las zonas que se deben considerar dentro del plan de manejo es precisamente las zonas que son de amortiguamiento o buffer, que no se puede realizar cualquier actividad alrededor del área y se debe prever de que genere impactos negativos. Estamos a 1 kilómetro, ustedes han visto en el mapa, es absolutamente nada, ¿no? La distancia que queda dentro del ecosistema que estamos hablando. Entonces se pone también en riesgo esta gran cantidad de fauna que tenemos en la región, y más aún a la población, pues a la población del lugar. También miren, hablando un poquito, leía esta mañana sobre lo que dice la Constitución Política en cuanto a la consulta previa y a los beneficios que van a las comunidades afectadas. Eso está establecido también en la Constitución Política. Todo el estudio en la parte social no hablan absolutamente nada de cuáles van a ser los beneficios que van a recibir. Por ejemplo, en el caso de que hubiera la posibilidad de que se haga la actividad hidrocarburífera. Tenemos muchos ejemplos. Miren ustedes, ahorita ya estamos por ejemplo, en Margarita, que ya está en la última etapa de producción, cualquier rato va a concluir. Esa es una zona guaraní. Y si ustedes llegan a esa zona guaraní, no tienen ni caminos, no tienen escuelas, no tienen casas, no tienen Ingeniero, nada. sí, creo Y de ahí que ha salido la mayor... Sí, creo que va a ser bien importante hablar justamente un poquito más adelante sobre los efectos generados en otros proyectos, ya que usted decía de manera análoga. Yo quisiera, perdón que le corte, quisiera leer algunos comentarios de la ciudadanía para pasarle la pregunta a Andrea también. Por ejemplo, Elmer Yuja Quinteros nos dice: buenos días, Sumando Voces, un abrazo fuerte desde la Universidad Indígena Tupac Katari. Dharma Fuente dice: la CIDH puede solicitar opiniones consultivas hasta que no concluyan las instancias nacionales. No se recomienda realizar demandas internacionales, justo lo que decía la diputada, por no haber cumplido con los procesos en el país, ¿no? MDBS Semo dice: la consulta previa nace del acuerdo de Escazú, que por ley ha sido ratificado por Bolivia. Excelente intervención al ingeniero Marco. Gracias a Sumando Voces por este trabajo periodístico. Saludos desde Tarija también, saludos para el ingeniero. Dice nuestro seguidor Rodrigo Herrera: solo se está pidiendo lo justo. Desde el grupo Defensores de Tarija nos dicen: esta es información verídica, con evidencia, verificada, altamente confiable. Entonces él dice: les invitamos a analizar esta información para tomarla en cuenta.
No se puede confundir consulta previa, dice Dharma, con consulta pública. Aquí se equivocó la Asamblea Legislativa y nos puede corregir la diputada en aprobar la firma de contratos sin tener evidencia al haber realizado de la consulta previa. Y bueno, como esas hay muchísimo más de Beatriz Olmos, Janessa Power, pero quisiera darle la voz en este momento a Andrea, precisamente porque esta que estamos viendo ahora es la manifestación de el interés de la ciudadanía en torno a un proyecto tan importante. Sabemos, y lo decías de inicio, Andrea, pero por favor nos gustaría que ahora desarrolles un poquito más, que hay una articulación nacional que no se ha quedado en Tarija, sino que ha ido saliendo o ha comenzado a tener eco e impacto en otras zonas del país. Por favor, cuéntanos cómo se ha generado esta articulación y qué acciones están tomando ustedes. Sé que se reúnen, que hacen encuentros virtuales y no sé si hay alguna acción, digamos, coordinada hacia nivel nacional. Ahí vamos a ir leyendo los comentarios que nos dejan nuestras seguidores. Sí, simplemente quería añadir algo de lo que estaba hablando el ingeniero Marco. Se habla mucho de los efectos que puede tener la exploración, ¿no? Como a largo plazo, pero algo que nosotros hemos visto en hechos en estos meses, por ejemplo, mientras Petrobras ya ha empezado sus trabajos desde diciembre más o menos, ¿no? En la reserva, por ejemplo, Chiquiaca ya ha sufrido una riada que nunca antes habían tenido. Y eso nos denunciaban los mismos comunarios, ¿no? Cantidad de árboles ya caídos, ¿no? Que habían sido producto de este movimiento de caminos, de este movimiento de tierras, ¿no? Que ya está sufriendo. Entonces, es algo que es muy reciente y que, por supuesto, no hemos sabido cómo verificar la información, pero es algo que no se vivía en otros años, ¿no? Eso nos comentaban los comunarios. Entonces, ahí podemos ver ya los efectos de una simple intervención dentro de la reserva y cómo, o sea, nos da una idea para imaginarnos de cómo sería si realmente el proyecto llega a desarrollarse, ¿no? Además de que, continuando con esta idea de la articulación nacional, mira, ha sido una articulación bastante espontánea, ¿no? Y aquí quisiera aclarar que entre colectivos, organizaciones y activistas independientes y sobre todo partidarios, ha nacido esta red, como decía Cecilia, bastante espontánea, y es bastante horizontal y sobre todo plural, ¿no? Entonces, es muy difícil, la verdad, mantener un trabajo coordinado y sobre todo sostener esta articulación continua, pero creo que todos estamos haciendo desde el lugar donde nos toca, ¿no? Nuestro aporte, siempre y cuando sea para la causa. Y en este caso sí hemos estado teniendo reuniones, sobre todo a nivel virtual, porque son, por supuesto, nacionales. En esta ocasión se ha visto incluso más apoyo a nivel nacional que aquí en Tarija, porque el tema en Tarija, les vamos a ser muy sinceros, creo que es una causa que nos ha agotado a muchos activistas y jóvenes, ¿no? Son 10 años de resistencia. Imagínense cómo están los comunarios, las comunarias que vienen luchando y sosteniendo esto solos, en muchos casos, y lo propio pasa, ¿no? Con el activismo, porque es un trabajo bastante desinteresado, voluntario, y que requiere de nuestra energía, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, ¿no? Para poder ser mantenido en el tiempo. Entonces, agradecemos ahí a todos los colectivos que se han sumado. En esta ocasión sí ha habido una coordinación para las acciones legales, sobre todo porque se tenía que respaldar la acción del defensor del pueblo, y en este caso sí se ha logrado mantener sobre todo una comunicación. Capaz no en todo el tiempo, ¿no? Se sostiene la articulación para las acciones, pero sí una comunicación bastante fluida. Y ese es el motivo que nos sigue uniendo y reuniendo. Por ejemplo, el lunes hemos tenido una reunión que éramos más de 50 personas de todo el país, y hemos estado generando una pequeña agenda, ¿no? Para este mes de abril, que es donde más presión se va a necesitar, para que la justicia entienda, ¿no? La resistencia que hay detrás de Tariquía, que no solamente es el territorio y no solamente son los comunarios, sino que somos muchísimas otras personas más que estamos defendiendo la vida, y que al final es una lucha global, ¿no? Esta transición energética que mencionaba la diputada es una lucha que la estamos asumiendo muy pocos, ¿no? Y eso se ha visto en la última COP30, por ejemplo. Recién se va a realizar en este mes justamente en Colombia la primera conferencia de los territorios libres de combustibles fósiles, de la cual, por supuesto, en ese momento Bolivia no se ha adherido, ¿no? A esa iniciativa, y es una pena porque eso es un retroceso y la verdad nos deja atrás a diferencia de otros países, porque y eso es algo que quería enfatizar bastante, ¿no? Cuando se centraba un poco la charla en esto de
del estudio de impacto ambiental, más allá de que las cosas no se hayan hecho bien, mirando para adelante. Digamos que el proyecto, digamos que sí se hubiesen hecho bien. En el caso de que sí se llegaría a realizar el proyecto, ¿cuál es la proyección? ¿Qué beneficios van a traer? Y es triste porque en la última audiencia se ha puesto en conocimiento público que solamente daría gas para 2 años. ¿Vale la pena? Realmente esa sería la pregunta, ¿no? Que tendría que hacerse el Estado en esta ocasión. ¿Vale la pena sacrificar no solamente un área protegida, sino todo un ciclo hidrológico de la región que no solamente toca a Bolivia, no solamente Tarija, sino con toda la región del sur, incluso con Argentina? Entonces, ¿vale la pena seguir apostando por los combustibles fósiles, por un sistema extractivista que no va a dar rédito ni siquiera económico ni social? Entonces, en ese sentido, más allá, yo plantearía que el debate va más allá incluso de la transición energética, sino de una transición productiva que realmente sea sostenible, ¿no? Porque ese es el reto. Sabemos que a las comunidades las ponen entre la espada y la pared con el desarrollo, porque por supuesto que no tienen las mismas condiciones que se tienen en la ciudad o que se tienen en otros espacios que han avanzado un poco más, lamentablemente, digamos, en una industrialización, ¿no? De desarrollo, que tampoco es lo que buscamos, porque ya hemos visto los efectos que esto, las consecuencias que esto tiene. Entonces, ¿cuál sería un desarrollo sostenible, un desarrollo armonioso, sobre todo y respetuoso con la naturaleza, con la madre tierra? Hay muchísimas opciones y Tariquía puede ser, tiene un potencial ecoturístico muy fuerte, y eso es algo que nadie lo está hablando, ¿no? En esa transición, más allá de la transición energética, como les decía, una transición ecosocial realmente es lo que ahora se está buscando, porque no solamente hay que cambiar la matriz energética, yo creo que hay que cambiar incluso esta matriz epistémica que tenemos de desarrollo, que todas nuestras generaciones han sido formadas, ¿no? Todas las disciplinas están ya obsoletas. ¿Por qué? Porque vienen después de una revolución postindustrial, digamos, y ya estamos viendo los efectos de esto. Es esta metacrisis planetaria que estamos viviendo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, yo creo que el debate que sostenemos y sobre todo lo que nos une en esta resistencia, como les digo, no solo en Tarija, sino en Bolivia, sino en el mundo, es eso. O sea, pensar otros futuros post-extractivos. Y esa tiene que ser la meta, y esa tendría que ser la salida, ¿no? Así que realmente esperamos que se unan más actores a esta lucha, porque es difícil, ¿no? Desde el activismo sí somos sinceros, y aquí en Tarija al menos creo que en esta ocasión el grupo, podríamos decir que son pequeñas redes, ¿no? Y esto es muy lindo porque se empieza a conformar también un ecosistema social, ¿no? Todos desde su lugar contribuimos, y aquí también estamos como relevando, digamos, un poco los esfuerzos, porque individualizar o que caiga solo en ciertos sectores es pesado. Entonces, esperemos que en este mes, al menos que va a ser clave en esta situación legal que se está afrontando, sí se unan muchísimos más actores. Gracias, Andrea. Diputada, tengo 3 preguntas para usted y así las voy a lanzar juntas porque el tiempo nos va a ir faltando. La primera tiene que ver con este comentario que nos dejaban, la firma del acuerdo en el legislativo, es decir, la autorización de la firma del contrato con Petrobras. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Cuál ha sido el debate? Por favor, creo que es importante recordar eso. La segunda, ¿qué pasa con el CERNAP? O sea, desde el legislativo también se puede interpelar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo? Si se ha hecho una gestión, por favor. Bueno, miren que me he olvidado la tercera. La tenía apuntada aquí, pero básicamente esas 2, por favor, para ir avanzando. Okay. Muy importante. Y yo voy a responder algo que creo que estaba dirigido a mí en los comentarios que acabo de leer. En primer lugar, quisiera decirles que que es correctísimo hacerse la pregunta. Nosotros como asamblea, yo era senadora en la anterior gestión, ¿no? No se aprobó en la anterior, se aprobó durante la gestión de Evo Morales. Perdón, sí, la de Evo Morales. Claro. Y yo solo quisiera, solamente para poner un apunte crítico, ¿no? Mucho se criticaba a la asamblea anterior, la de Arce, digamos, la que corresponde, donde yo estaba de senadora, porque no aprobábamos leyes, ¿no? Y yo alguna vez les dije, bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con que se hayan aprobado 400 y pico contratos mineros? Y entonces nos están comparando, ¿no? Por números, porque eso es lo que pasó. Y nosotros impedimos
que se aprobaran contratos mineros que no eran de minería mediana, que es la que por lo menos tiene tecnología y hace diques de cola, ¿no? Sino todos los 19 contratos que nos llegaron. El primero eran más, pero luego quedaron en 19 y menciono esto porque es relevante para lo que me preguntan. Justamente observamos que en los contratos, cuando nosotros veíamos la consulta, no era seria. ¿No? O sea, no, que unas fotos, unas firmas como sea, no estaba, el CIF tiene que hacer un informe, tiene que decir, estuvieron presentes las autoridades principales, por ejemplo, ¿no? Estas comunidades se organizan así, las autoridades representativas estuvieron presentes, la reunión donde se hizo la consulta era representativa, ¿no ve? No, lo que nos recibimos eran unas fotos llenas de guardatojos, ¿no? Porque son los mineros, en el caso de la minería, los que presentan las maravillas del contrato, ¿no? Y no hay, por ejemplo, un especialista como el ingeniero Guerrero que les diga, oigan, les están diciendo que todo va a ser maravilloso, porque eso también está pasando en esta región y es amarga, la división de las comunidades, que es un clásico de estos proyectos, y eso es terrible, y eso es un daño inconmensurable que se le hace a las comunidades. No hay alguien que les diga todos los problemas como ahora se nos está explicando acá. No hay quien, y eso debería ocurrir en estas consultas. Bueno, más allá de que sean previas o no previas, alguien nos mandan a leer todo el tiempo estos señores expertos que se pierden en los detalles, ¿no? De que dice y se olvidan de la sustancia. La sustancia es pues que ninguno de estos proyectos tiene el derecho de dañar los medios de vida de la gente, que ninguno de estos derechos, como Andrea está diciendo, tiene el derecho de contaminar permanentemente ya el agua, como han dejado el Aguarahue. Tarija tiene la experiencia del Aguarahue, vayan a ver el Aguarahue, otra área protegida, donde se hizo explotación petrolera. Bueno, ¿qué ha quedado de eso? ¿Qué ha quedado? Exactamente lo que está diciendo Andrea, ¿qué quedó de eso? Pasó la plata, se fue, el gas se fue. ¿Y qué nos queda? Un desastre de contaminación en un lugar de algo estratégico para este siglo XXI en contexto de cambio climático, que es el agua. Bueno, entonces, nosotros no aprobamos, vuelvo a la pregunta, nosotros, digamos, yo no aprobé ese contrato, los que lo hicieron cometieron el error de no hacer este tipo de investigar todo lo que había pasado. O sea, que fue un error que sí, correcto, y la Asamblea en este caso tiene que, puede hacer, segunda pregunta, CERNAP, la revisión. A mí realmente me ha dolido ver que estábamos contra todo, como siempre, ¿no? Eso sigue siendo todavía así, contra todo el Estado, la Procuraduría, la Contraloría, el CERNAP, el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, no existe el Ministerio de Medio Ambiente, lo que es la instancia de viceministerial, porque lo han eliminado. El hidrocarburos, por supuesto, y todos a favor del proyecto, ¿no ve? Pero se supone que el Estado debe proteger, pues, también a las comunidades y demás, y que la posición del CERNAP sea, como lo ha dicho el ingeniero Guerrero antes, como esto está fuera del área protegida, no tenemos nada que decir, lo han dicho, soy testigo de eso, en la inspección se ha dicho, y si no me equivoco se ha dicho también en la audiencia. ¿Cómo? Ahí está el área de amortiguación, el amortiguamiento de la que ha hablado el ingeniero Guerrero. ¿Cómo? Si el CERNAP sabe que eso puede afectar al área, le concierne pues al CERNAP. Así que por supuesto que es un error del CERNAP y nos están diciendo que si la Asamblea puede hacer algo, claro que la Asamblea puede hacer algo y nosotros estamos haciendo, ¿no? Peticiones de informe, estamos en ese trabajo y por supuesto que es nuestro deber y lo seguiremos haciendo. Esa es la segunda pregunta y yo quería nada más abordar, si me permiten, yo me tengo que ir a la sesión, Pati, ingenieros, mil disculpas. Miren, es exactamente el debate donde hay que colocarlo donde Andrea lo puso. Y yo estaba más corta, en transición energética, estaba diciendo ella está hablando de no solo transición productiva, sino qué cosa entendemos como desarrollo, hacia dónde estamos yendo. Vamos a sacrificar fuentes de agua, pero además de manera probablemente permanente, porque muchos de estos daños como en Aguarahue son permanentes, ¿no? Por algo que además, y voy a añadir un dato, y este dato lo tengo por dos personas con las que me reuní de Petrobras, muy amables, por cierto. Yo no estoy demonizando a nadie acá, profesionales que están haciendo su trabajo. No voy a mencionar nombres porque no quiero hacer complicaciones. Me pidieron una reunión y cuando me piden yo me reúno. Tengo certeza de que este proyecto no va a darnos gas antes de 7 años. No, la gente está creyendo que ahora nos va a resolver el problema de ahora. No es así. No le mientan a la gente. Esto es de largo plazo y además es una inversión enorme que bien podríamos estar haciendo en energías renovables.
con el mismo fin. Y de hecho, ayer nosotros estábamos analizando 2 proyectos ya, por ejemplo, o incluso hasta 3, de plantas solares que están reemplazando el uso de gas, por ejemplo, en Viacha y en otros lugares, y que cuestan mucho más baratas que los varios miles de millones de dólares que se necesitan en la industria petrolera, que además tiene todos los efectos de los que ya se han hablado acá. O sea, por favor, este debate se tiene que hacer en serio, y en serio, de verdad. A Francesco Zarati, que no son, pues, ¿qué le puedo decir? No es gente de Greenpeace, ¿no ve? O sea, como nos suelen a veces catalogar a nosotros fanáticos. No, de discusión técnica, de costos, ya ni siquiera vida para gente para la que parece que eso no es relevante. Costos económicos. Económicamente ahora las renovables son competitivas con respecto a los hidrocarburos. Eso está pasando en el mundo entero, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no podemos comparar y decidir, ahora vamos a invertir por más o menos $1.000 millones por pozo en eso o en energías renovables? Sé que son transiciones de las que estoy hablando, no digo que podamos dejar de depender de los hidrocarburos de un día para otro, no estoy diciendo eso, no soy irresponsable, soy consciente, pero el punto, Patti, es hacia dónde vamos, hacia la misma o mayor dependencia de hidrocarburos que además generan cambio climático, que nosotros no contribuimos significativamente, pero sí estamos destruyendo ecosistemas y destruimos agua y fuentes de agua, como bien se ha explicado aquí, claramente, ¿no ve? Ya no sé qué más se les puede explicar. O estamos saliendo de esa dependencia y esos dineros públicos muchas veces los vamos a dedicar a más bien la transición energética para tener independencia y soberanía energética, como por ejemplo tienen países como Uruguay y Costa Rica en este momento, que son casualmente, y Chile, las democracias más estables de este continente, que han hecho sus transiciones energéticas y que ahorita no están sufriendo como, por ejemplo, nosotros. Podemos hacer eso. Bolivia tiene condiciones notables para las energías renovables y hay que tener ese debate en serio, porque parece que no nos queda otra, que estamos urgidos de hacer esto. ¿Estamos urgidos de verdad? Además, con el plazo que les he dado, bueno, en fin, y con todos los impactos, incluido el agua, que eso sí que es estratégico. Bueno, es un debate apasionante que deberíamos tener antes que se retire. Sin enfrentamiento, pero eso más. No nos enfrentaremos tanto, ni siquiera en las comunidades. Seremos capaces de tener un debate razonado, técnico, económico, ecológico, todo eso. Ético. Yo espero que sí, ético, gracias. Espero que sí. Y creo que esa es la altura que este país necesita para salir adelante. Gracias. Sí, ingeniero, quería complementar con algo antes de que nos deje la diputada. Sí, antes que diputada, por favor, le voy a pedir 2 minutitos antes que se retire. A ver, miren, como estamos en la parte conclusiva, ¿no? Al final, bueno, de todo este debate. Mire, yo le pediría, por favor, en nombre de todos los que estamos tras de este colectivo, ¿no? de la protección y conservación de las áreas protegidas, no solamente Tariquía, son 7 áreas que están a nivel nacional bajo la mira de YPFB y que les han firmado contratos y que en algún momento les van a afectar. Miren, yo siempre he pregonado, y no sé si no se ha entendido bien, por ejemplo, lo que también hay que hacer de manera paralela, y eso se lo podría hacer a través del Parlamento, es de que se pida una auditoría ambiental. No es una auditoría cualquiera. Una auditoría ambiental va a identificar deficiencias, va a identificar incumplimientos a la normativa, va a identificar el procedimiento que está mal, y ahí justamente van a caer los responsables. Y ahí hay muchos responsables. Como yo le decía en esa triangulación de la información, todos estamos luchando contra un monstruo. Si se fijan ustedes, las 3 partes que han dado la licencia y que han autorizado hasta ahora es el mismo Estado. El Estado es el que otorga, el Estado solicita, el Estado consulta y el Estado otorgó las licencias y no hay la participación de la ciudadanía. En este caso, entonces, con una auditoría ambiental, ahí está, ¿ve? Mire las 3 partes, por eso yo lo he puesto con un signo, y bueno, es difícil no poder ir, no tenemos la participación, digamos, pero una auditoría ambiental, hay auditorías que se hacen a nivel internacional, una externa que lo pida, lo pueden pedir ustedes y que se haga, bueno, con toda la seriedad del caso, ahí van a haber responsables. Por ejemplo, responsables en el ministerio, quienes han otorgado el cambio de categoría, el contenido del mismo estudio de evaluación de impacto ambiental. Yo les hablaba, le he leído la mayor parte, más de 3.000 páginas, he logrado leerlas, no saben lo que costó eso. Por ejemplo, en la zona, si me pueden ayudar con una imagen, por
Se nos salió el ingeniero, creo. Bueno, vamos a continuar con él. En todo caso, diputada, si usted realmente necesita abandonar el programa porque nos hemos extendido un poco, lo entendemos y le agradecemos más bien muchísimo su participación. Obviamente esperamos tenerla un poco más adelante. Para nosotros siempre es un honor. Sí, Pati, gracias. Saludos a Andrea y mis saludos para que se lo den al ingeniero. La gente está diciendo que hay pozos activos. Sí, correcto, hay pozos activos dentro de la reserva. Ojalá pudiéramos hablar de todo. No saben el esfuerzo que uno hace acá de decir Churumas está activo. De acuerdo, tomo la sugerencia de la auditoría. Mucho Ahora, trabajo para no hacer en sé qué adelante. problemita Este es has tenido. apenas un pasito No sé. más. Sigamos. Entonces, yo me despido y Sí, hasta es que la todo, próxima. Va a ser un gusto. Ok, Gracias, lo diputada. escucho, ingeniero. Me está pidiendo un segundo, lo escucho. Cuidado, no pueda votar en asamblea. Adelante, adelante. Adelante. adelante, muchas gracias, siga, siga. Okay. Sí, ingeniero, gracias, Sí, diputada. Lo que le decía pedía, la le pedía, diputada, perdón, ingeniero, lo que decía la diputada es que toma muy en cuenta la sugerencia que usted ha hecho antes de retirarse. sí, el mismo estudio carece de toda nulidad porque no se ha cumplido con la consulta previa, así dice la Constitución. Entonces también tiene no solamente los contratos, el mismo estudio también es nulo. Ahora les decía si me pueden ayudar con una imagen donde está el mapa ahí, por ejemplo. ¿Saben Vamos a dónde ir han hecho el avanzando con eso. estudio? El, Gracias, el diputada. estudio se ha enfocado solamente en la apertura de un camino de 7 kilómetros y 10 metros a ambos lados. Siga, por favor, solamente a 10 metros a ambos lados del camino. Eso dicen que es el impacto que va a generar más adelante. Y no puede ser que un estudio con tanto detalle, con tantas hojas, solamente sea para un camino de 7 Claro. kilómetros y 10 metros a cada lado del Ujú, camino. ujú. Totalmente absurdo, ilegal, no puede haber pues impactos ahí en 10 metros. Es por eso que el estudio al final dicen que no van a generar ningún tipo de impacto lógico. Y ellos lo han tomado y lo han interpretado mal. Cuando se habla de la categorización, ellos han tomado, ahí cita un ejemplo en el decreto supremo y dice, por ejemplo, para caminos, el impacto a 10 metros a cada lado. Y ellos con semejante actividad hidrocarburífera lo han tomado el mismo ejemplo y todo los estudios lo han hecho en función a esos 10 metros que impactan nada más alrededor del camino. Es por eso que no toman en cuenta ruido y muchos otros impactos sinérgicos que se generan por la actividad. Ujú. Eso quería que por favor lo Perfecto, consideraran perfecto, también. ingeniero. El, Y para continuar con usted, en realidad quería yo que retomemos esto de lo que estábamos hablando sobre estos otros proyectos que por analogía han terminado dejando un serio impacto medioambiental, ¿no? Que como bien se ha dicho, no se trata aquí de oponerse por oponerse, digamos, al desarrollo. Sabemos además que Bolivia vive desde sus inicios de su historia de recursos estratégicos, pues como la minería y los hidrocarburos. Entonces, el tema es muy complejo, efectivamente hace falta un debate. Creo que las ideas que han soltado dan para un nuevo programa, analizar cuáles pueden ser estas transiciones que ya se decía no solo son energéticas, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos comente, por favor, ingeniero, sobre este impacto análogo que se ha visto en otros proyectos, por favor. claro que sí, mire, aquí en el mismo departamento y muy cerca tenemos, ¿no? En la región del Chaco, igual es otra área protegida, la del Aguarahue, por ejemplo, tiene dos categorías, es parque nacional y dentro de la categoría de los parques nacionales no debería haber ninguna intervención. Eso Ujú. dice la normativa y bueno, no se respeta en absoluto y el resto es área natural de manejo integrado que también ha sido intervenida, no solamente con Sanandita, tenemos muchos pozos que ya se ha hecho la exploración y la explotación de muchos de ellos. Ahorita vamos a ver a las comunidades de Sanandita, sus fuentes de agua contaminadas, no ha habido ningún desarrollo, no ha habido ningún progreso y todos los recursos que han salido durante tantos años de la región. Lo mismo, y afectando, ¿no? Ahí tenemos sí, comunidades indígenas, ahí, todo el Aguarahue, que es la última estribación de la cordillera oriental, ¿no? Que concluye ahí en el Chaco y el resto se convierte en la Pampa, ¿no? La llanura chaqueña, que es ya otro ecosistema. Y ahí tenemos, también se hizo una tesis doctoral sobre el impacto que han generado los hidrocarburos en la región del Chaco y se identifican muchísimos impactos que hoy en día son pasivos ambientales y continúan contaminando no solamente las aguas de esos recursos, eso va a parar también al Pilcomayo,
a las aguas subterráneas y bueno, más adelante vamos a tener seguramente serios problemas con esos cursos de agua y que no hay el apoyo para toda la población. Tenemos el caso, les decía también, de Bermejo, el primer pozo de Bolivia en, no recuerdo, 1904 creo que ha sido, que se ha perforado en la región de Bermejo y hasta ahora sigue produciendo algo de petróleo. ¿Cuánto ha desarrollado, cuánto ha crecido, cuánto ha quedado para la región? Absolutamente nada. La misma normativa, la 3058 establece, bueno, no vamos a hablar mal ni quedar mal con los chaqueños, pero en esa normativa, por ejemplo, se habla de que los recursos producto de la explotación, el 11%, van a parar al Chaco. Y en Oconor, miren, tantas necesidades que hay, la misma gente dentro de la reserva del área protector, nadie se acordó de ellos, pero tampoco se habla una planificación, nadie dice nada de ellos, absolutamente nada. Entonces vamos a seguir permitiendo o dejando de que se hagan este tipo de proyectos sin tomar en cuenta a la población, sin tomar en cuenta a la región. La destrucción, como les digo, del ecosistema, los recursos hídricos del suelo, es un impacto alto, son impactos permanentes, son impactos irreversibles que tenemos. Sanandita también les decía, igual el gas, todo el gas que ha salido en las 2 últimas décadas es de Margarita. Miren, como les decía, ¿no? El ejemplo, bueno, el gas se ha distribuido en todo el sistema nacional y ellos no tienen, ellos viven ahí en el subsuelo, han sacado todos estos recursos y no tienen la dotación de gas en sus viviendas, no tienen carreteras, no tienen escuelas, las condiciones infrahumanas en que vive esa población. Y bueno, pues si es que continúan con esta misma actividad extractivista, exploratoria, etcétera, sin tomar en cuenta las regiones, sí, es por eso que en la consulta previa se debería establecer y tomar en cuenta todas estas medidas, ¿no? Entonces, el incumplimiento, como decíamos, no es oponerse por oponerse o porque sea YPFB o sea Petrobras. Lo que pasa es que no se cumple con la ley, no se cumple con la Constitución, no se cumple con las normas ni los procedimientos. Se elaboran estudios que no corresponden, como les decía, solamente toman en cuenta 10 metros a cada lado del camino, que lógicamente no va a haber ningún impacto, pues en 7 kilómetros, lo que ellos piensan que es lo que van a hacer y el daño y la consecuencia van a ser, como les decía, irreversibles para la región, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Una auditoría ambiental paralela. Ahora, miren, en el incumplimiento también de manera paralela, quería que escuchara la diputada también, por ejemplo, hay que hacer nomás la acción popular, por ejemplo, porque se vulneran derechos colectivos de la población. Ya hemos mencionado, lo habíamos dicho. También, por ejemplo, una acción de amparo constitucional porque se vulneran los derechos fundamentales como es la consulta pública, la participación de la población. Como les decía, indirectamente nos afecta hasta el Valle Central a toda la población tarijeña. Al afectar un área protegida estamos afectando los recursos naturales, el patrimonio de la humanidad, no solamente de la región, a todas las poblaciones. Por ejemplo, por todos ellos pedir la nulidad pues inmediata de estos contratos, la nulidad de la actividad que está realizando la empresa petrolera en la región, ¿no? Y llama mucho la atención, eso nos hemos preguntado, también lo dijo la diputada, por ejemplo, una empresa tan grande, tan conocida a nivel del mundo y que esté cometiendo todos estos, o esté incumpliendo con todos estos procedimientos, con los datos. Ahora miren cuánto le decían la triangulación de información que es del Estado, el Ministerio, YPFB, CERNAP, todos ellos. El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece cuando un funcionario público, no importa el nivel donde se encuentre, sea cómplice, sea partícipe o encubridor de estas deficiencias, estos incumplimientos, debería sufrir el doble de la sanción que establece la normativa. Entonces, todos estos pasos también hay que hacerlos de manera paralela, sin importar de lo que el resultado que salga, ojalá sea positivo, ¿no? De lo que todos estamos esperando y se tenga pues que sancionar a los culpables, identificar, hay mucha gente que está comprometida y se han cambiado a muchas autoridades precisamente con el interés de aprobar estos planes, este procedimiento. También porque se ha modificado el plan de manejo de Tariquía del 2004 al 2015. Igual el interés, han cambiado la zona núcleo, han cambiado las zonas que son de protección y conservación
dentro del área, porque en el 2018, bajo este plan de manejo, han aprobado los otros pozos, por ejemplo, el Churruma, el Astillero, que están en la zona sur y que actualmente se están retirando y están con problemas, ¿no? Quería acotar eso, por favor, que dentro de la normativa también se tenga que identificar a los culpables, a los responsables y tengan que sancionarse a través de una auditoría ambiental. Y como usted dice, ingeniero, esto pues, y lo mencionaba también Andrea al inicio del programa, esto no viene de ahora, estamos hablando de un trabajo, entre comillas, que se ha venido haciendo hace más de una década. Esta modificación, por ejemplo, del plan de manejo que ha sido en 2014, la aprobación del contrato en la anterior, hace 2 legislaturas, en realidad la de 2015-2019, o sea, claramente los gobiernos precedentes han estado trabajando en ello, para sentar, digamos, las condiciones de modo que se pudiera ingresar, ¿no?, a la zona. Y quiero preguntarle precisamente sobre eso, Andrea. Este es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que, según el resultado que emita de su terminación el Tribunal Ambiental, esto podría tener serias repercusiones, no solo para este caso, sino para otros. ¿Qué tipo de precedente sienta esto, Andrea? Bueno, no hay muchas miradas positivas, ¿no?, respecto a materia ambiental de este gobierno, y menos de los otros, porque sabemos que si bien, por ejemplo, daba una imagen de cuidado a la madre tierra en cuanto a leyes, ¿no?, el anterior gobierno, sabemos que en la práctica era todo lo contrario, ¿no?, y ha sido ese gobierno del MAS el que ha, básicamente, como has dicho, trabajado el terreno para estas actividades extractivas y en este caso petroleras dentro de áreas protegidas, porque hay un decreto supremo, ¿no?, si no me equivoco, el 2366, que justamente abre las áreas protegidas a la actividad extractiva. Entonces sabemos que siempre el interés extractivo, este interés de saquear el territorio, ¿no?, vienen desde otros poderes, ¿no?, en este caso de las corporaciones transnacionales. Entonces, el Estado, por supuesto que al no tener alternativas de diversificación económica, se somete, ¿no?, a estos intereses. Y Tariquí es el caso evidente de esto, ¿no?, porque son 10 años de intentar vulnerar tantos derechos, no solamente de las comunidades, sino en este caso del territorio, ¿no?, de la misma madre tierra. En muchos países ya se está hablando del agua como sujeto de derechos, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos bastante retrasados en eso, porque seguimos hablando de recursos naturales y se siguen vulnerando estos valores ecosistémicos. Entonces, es lamentable lo que pueda ocurrir, porque esto nos pone en riesgo a todas las áreas protegidas. O sea, además de que ya existe un decreto supremo y que están accionando en consecuencia de eso, es grave, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, se ha aprobado la resolución en defensa del jaguar, y ahí disponen una pausa ecológica justamente de actividades extractivas a toda esta unidad de conservación, si no me equivoco, de esta especie. Y Tariquí es parte de esta unidad de conservación. Entonces es una pena, porque realmente estamos viendo cómo al Estado, a las autoridades en este caso, no les interesa, como les decía, la mayor riqueza que tiene Bolivia, que es nuestra biodiversidad, que es la naturaleza, ¿no? Y que hay otras formas de conseguir ese aprovechamiento, lo digamos productivo, ¿no? No quiero decirlo económico, porque al final seguimos perpetuando este sistema capitalista que es en realidad la matriz o el origen, ¿no?, de toda esta consecuencia y de estas afectaciones al entorno. Pero es lamentable lo que pueda ocurrir, y creo que en ese sentido, en realidad, esa es lo que ha unido a esta resistencia, ¿no?, de que todos los bolivianos, al menos conscientes de esto, sabemos de que Tariquía es solo un ejemplo de lo que puede pasar en otras áreas protegidas y en otros territorios. Por favor, antes de la despedida, porque nos hemos pasado también un poquito, pero el tema lo amerita, quiero referirme a 2 comentarios puntuales que han llegado a nuestras redes sociales. Lilo Aramayo dice: por favor, es necesario que Sumando Voces Bolivia tenga una entrevista con la contraparte. Pero además, Cintia Trigo dice: soy ambientalista en favor de la protección de áreas protegidas, he trabajado 25 años en el sector de hidrocarburos y en las intervenciones escucho muchas imprecisiones, interpretaciones erróneas y tergiversaciones que no ayudan a defender seriamente a Tariquía. Ella dice: yo no dudo de que YPFB y la operadora hayan llevado adelante un proceso de manera inadecuada, pero esa no es una excusa para que la defensa también se haga
con una base, digamos, no más seria. Lo que sí quiero recordarle a nuestra audiencia es que nosotros, lo decimos siempre en aras del equilibrio, de la responsabilidad, buscamos siempre la contraparte. Nos hubiera encantado a nosotros tener una voz oficial, lo hemos planteado así en varias llamadas entre contactos telefónicos, de mensajes de WhatsApp con los encargados de YPFB y el Ministerio también de Hidrocarburos, solicitándoles que por favor esté alguien en el programa e incluso que si no podíamos hacer una entrevista, ¿no? Para poder transmitir el video en medio del programa. Entonces, por favor, creo que eso es muy importante dejar en claro. Ha sido siempre, hoy es nuestro interés tener la mayor cantidad de voces plurales. Lo interesante de este encuentro es que hemos tenido evidencia, estamos hablando de un estudio realizado por el ingeniero, que es un estudio que prueba todas estas preocupaciones latentes, no solamente desde el ámbito político, como la diputada Requena y otras legisladoras o legisladores que están en ello, sino del ámbito de la academia y, por supuesto, también desde el espacio de los colectivos. Ciertamente, un grupo bastante vulnerable aquí son los defensoras y defensores de derechos, que están siendo, como se ha dicho en un inicio, sometidos a procesos penales, un tema del que nos hemos ocupado y que también nos vamos a ocupar. Con esta pequeña reflexión, quiero darle la palabra al ingeniero para su despedida. Por favor, agradecerle por la información, los insumos, la evidencia que nos ha presentado y esperamos poder contar con usted en un próximo encuentro. Bien, al contrario, ¿no? El agradecido siempre soy yo por darme esta oportunidad de poder llegar a la población, de que podamos tratar este tema, como les decía, no es solamente de un lugar del área protegida, no es del departamento, es de interés nacional, inclusive internacional, entonces hay que tomarlo también en ese sentido, ¿no? Manejarlo con todo el cuidado que se merece, y nosotros deberíamos dar el ejemplo del manejo o la explotación de nuestros recursos. He visto varios comentarios del uso de energías alternativas. Sí, todos los países ya lo están haciendo. Costa Rica, creo que el 100% ya de su energía es alternativa. Ellos han dejado ya el consumo de hidrocarburos y han transformado toda su red. Para nosotros llevará un tiempo seguramente hacerlo, pero podemos ir ya enfocando proyectos, como le decía, ya se ha hecho uno en un estudio que se tiene para hacer captura del carbono. Yo también he tenido la oportunidad de hacer un borrador y enviar también a las autoridades para que trabajemos en ese sentido, ¿no? Con proyectos de captura del carbono que nos van a ayudar a conservar, a proteger nuestros recursos naturales más bien, y no la destrucción, en este caso, de las áreas protegidas. Muchísimas gracias, muy agradecido y muchas felicidades por tocar el tema y que todos podamos entender un poco más de lo que está pasando en Tariquía. Y bueno, cuando gusten, estoy a la orden. Hay algunos videos, imágenes también que serían interesantes difundirlos para que los que no conocen Tariquía puedan también enterarse y conocer un poquito más. Muchísimas gracias. Felicitar a Andrea. Ella está siempre ahí al frente de toda la juventud, representando y luchando por conservar nuestras áreas, nuestros recursos. Sigan adelante, que todos los vamos a seguir apoyando. Y a ustedes por organizar este evento, ¿no? De tanta importancia para el país. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Andrea, tu despedida, por favor. Bueno, me sumo al agradecimiento del ingeniero, más bien gracias a Sumando Voces por dar este espacio y por siempre amplificar estas luchas, ¿no? Han estado dando seguimiento siempre al caso de Tariquía y es necesario que exista este debate y es necesario que la población se informe, ¿no? Nosotros como jóvenes, como colectivos, nos ha costado mucho posicionar el tema de Tariquía desde hace ya bastantes años y creo que en ese sentido la información, la educación ambiental, el arte también ha funcionado mucho para estas resistencias, sobre todo aquí en Tarija, donde hay otras formas, ¿no? de manifestarnos, hay otras formas de movilizarnos también, porque sabemos que colectivamente es otro pulso el que se tiene en Tarija, entonces siempre han sido muchas las formas en las que hemos podido amplificar la voz y en este caso el periodismo, la información verídica, nos ha ayudado bastante, así que agradecer ahí también eso por la cobertura y por supuesto al INGE porque siempre ha estado muy predispuesto, ¿no? Y desinteresadamente apoyando todas las acciones que realizábamos con la información que él tiene, así que esperemos que más académicos puedan sumarse sobre todo a la lucha porque esta es una lucha, como les decía, hasta global, ¿no? Esta transición la vamos a realizar nosotros. Yo creo que hay que mirar más allá de esta dinámica paternalista que el Estado siempre ha tenido y dejar de esperar esas respuestas, ¿no? Quizás en algún momento ocurran, sí, pero ¿por qué no las empezamos a gestar desde abajo?
porque al final eso es lo que pedimos, ¿no? Que estos proyectos se escuchen a la comunidad, que trabajen con el territorio. Bueno, entonces, ¿cómo desde los territorios, desde esa articulación ciudad, comunidades, desde esta articulación académica, sociedad civil, nosotros vamos gestando esas respuestas? El Inge da unos cuantos ejemplos ahí, y estoy segura que hay muchísimas otras alternativas más por las que podemos apostar, y en ese sentido la articulación, la autoorganización es nuestra única salida, así que ahí un saludo a todas las otras colectivos que han estado poniéndole el cuerpo también a esta lucha, sobre todo estos meses a nivel nacional. Eso nos ha fortalecido muchísimo, y creo que a los comunarios también, así que sepan que Tariquía no está sola, Tariquía no solamente es de Tarija, es de toda Bolivia, y la lucha contra los combustibles fósiles en esta transición, creo, es masiva, ¿no? Así que no nos queda otra que seguir y estar muy atentos a lo que dicta el tribunal. Muchísimas gracias, Andrea. A nuestra audiencia, antes de la despedida, queremos recordarles que pueden leer, ya está disponible y publicada nuestra editorial correspondiente a este 8 de abril, que también aborda un tema relacionado con los derechos humanos, en este caso los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, con respecto a la aprobación en el legislativo de la ley 157 de conversión de la propiedad agraria. Nosotros recordamos en nuestro editorial que la Constitución Política del Estado no es una declaración simbólica, sino que es el marco que define los límites y las garantías sobre los que se construye la democracia. Y para eso, o por eso, cuando una ley genera dudas razonables sobre su compatibilidad con el marco constitucional, el debate no solo es necesario, sino urgente. El editorial se centra en un pronunciamiento emitido por un conjunto de cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil que le piden al presidente Rodrigo Paz devolver la norma a la Asamblea para abrir un amplio debate nacional que les permita involucrar a no solamente las organizaciones de la sociedad civil, sino y principalmente a los sectores sociales que no solo son los más interesados, sino que también pueden resultar los más afectados en este sentido. Así que pueden revisar ya nuestro editorial, en nuestro portal web, y recordarles que además pueden acceder a nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en TikTok y, por supuesto, a través de nuestro portal sumandovoces.com.bo. Conmigo y con el equipo de Sumando Voces va a ser hasta la siguiente semana con un nuevo programa para hablar de temas de interés ciudadano, como siempre decimos, desde el enfoque de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Gracias.